La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En México la llaman intervención estadounidense y en Estados Unidos la llaman guerra, mejor dicho, guerra mexicano-estadounidense o Mexican-American War. Lo cierto es que fue ambas cosas. La primera, la intervención, condujo a la segunda, la guerra propiamente dicha, que supuso por lo demás una derrota y una humillación histórica para México, que perdió pues más del 50% de su territorio en aquel momento y dejó el país tocado durante varias décadas. Se abrió una crisis política que tardaría todavía pues más de 20 años en cerrarse completamente. En Estados Unidos sucedió justo lo contrario. La guerra con México catapultó al país y le puso en la senda para convertirse ya en una gran potencia mundial, cosa que lograría no mucho después, medio siglo más tarde, tras arrebatar a España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra de Cuba, ya en el año 1898. Pero antes de eso serviría esta guerra mexicano-estadounidense como preámbulo para la guerra civil de los Estados Unidos, que estallaría pues un poquito después, algo más de una década después. Pero, y aquí surgen muchas preguntas. ¿Por qué estalló esta guerra entre dos vecinos que en aquel entonces estaban mucho más igualados, más equilibrados de lo que están ahora? Hoy, evidentemente, hay gran diferencia, tanto de población como de poderío económico y militar entre Estados Unidos y México, pero en el año 1846 no era ni mucho menos tan grande. Esa sería una de las preguntas. Otra, por ejemplo, que llevó a los Estados Unidos a meterse, por ejemplo, en Texas o en California, porque lo suyo en ambos casos fue una invasión, una guerra de agresión. Otra más sería porque México, un país que en 1846 todavía era próspero, fue incapaz de defender no ya su propio territorio lejano, como podía ser Texas o California, sino que no pudo defender ni siquiera su ciudad capital, Ciudad de México, que fue conquistada y tomada por los estadounidenses. De aquella guerra, de esta guerra mexicano-estadounidense, se derivan muchos de los problemas que la República de México tuvo que enfrentar posteriormente. A lo largo de las siguientes décadas, un conflicto además que obligó a la República a reinventarse, atravesó una crisis tremenda durante los años 50 del siglo XIX y también durante los años 60, cuando sobrevino el Segundo Imperio, y que la puso definitivamente ya bajo la tutela de su recrecido vecino del norte. Algo que, por cierto, no ha cambiado en los últimos 170 años de historia, que es lo que ha pasado desde que concluyó, ha pasado algo más, de hecho, de 170 años desde que concluyó esta guerra. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a echar un vistazo a esta guerra mexicano-estadounidense que tan decisivas consecuencias trajo y cuyos ecos aún resuenan. El Virreinato de Nueva España se declaró independiente el 24 de agosto de 1821. Con el Tratado de Córdoba ya se hizo efectiva esa independencia al mes siguiente, en septiembre de ese año. Fue algo bastante pacífico. En México no existieron grandes batallas como si hubo, por ejemplo, en Sudamérica, en Venezuela o en Bolivia o en Perú. Para nada, fue una cosa bastante más tranquila. En 1821 la élite criolla del virreinato no estaba por la labor de tolerar a un monarca constitucional, que es en lo que Fernando VII se había convertido desde 1820, es decir, después del pronunciamiento de Riego en España. Y bueno, pues esta élite criolla decidió romper con la metrópoli. En principio, la guerra de independencia había empezado mucho antes, en 1810, pero había sido precisamente esa élite criolla la que había combatido a los independentistas. Luego, posteriormente, se convirtieron ellos en independentistas cuando Fernando VII juró la Constitución de Cádiz, en 1820. La juró contra su propia voluntad, pero bueno, el hecho es que la había jurado y por lo tanto era de aplicación en los virreinatos, concretamente en el Virreinato de Nueva España, y estos criollos temían que eso fuese contra sus privilegios y su estado de vida en aquel momento, que por cierto era bastante bueno. El nuevo Estado, el Nuevo México, se constituyó no como una república, sino como un imperio bastante grande.
uno de los más extensos del mundo en aquella época. Los límites de este primer imperio mexicano, esto lo vimos con más detalle en la contrahistoria en una que hice sobre los imperios mexicanos, el país de los dos imperios. La titulé hace no mucho tiempo, hace solo unos meses. La tenéis en el archivo de programas por si os interesa escucharla. Bien, pues este primer imperio mexicano era realmente grande. Los límites se correspondían con la parte continental del virreinato. Del virreinato de Nueva España dependían también las islas del Caribe, como Cuba, Puerto Rico o la Española, es decir, lo que es hoy la República Dominicana, y dependía también el archipiélago de las Islas Filipinas. En el caso de las islas se mantuvieron tanto Cuba como Filipinas como Puerto Rico. La República Dominicana había sido invadida por Haití, pero bueno, la República Dominicana luego posteriormente, en la década de 1860, volvió a la lealtad a la corona unos pocos años y ya luego se conformaría como lo que es actualmente la República Dominicana. Pero bueno, el hecho es que el virreinato de Nueva España se convirtió en el imperio mexicano, el primer imperio mexicano con una extensión francamente brutal. Es decir, iba, para que nos hagamos una idea, es decir, al menos sobre el papel, evidentemente no toda esta zona, todo estaba ocupado de hecho, iba desde lo que hoy es Oregón, de la costa del Pacífico, al norte, cerca ya de la frontera con Canadá, hasta Costa Rica, en el sur. Panamá no, porque Panamá había pertenecido al Virreinato de Nueva Granada y por lo tanto a Colombia, que era un país que acababa de nacer, que estaba naciendo en aquel momento, la Gran Colombia. Bien, la parte sur de este virreinato, que era la Capitanía General de Guatemala, no tardó en independizarse y dividirse a su vez en otros 5 estados. Estados que siguen existiendo: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, bueno, y la propia Guatemala. Bueno, en origen realmente fueron 6, ya que se formó una efímera república en el altiplano guatemalteco. Se llamaba Estado de los Altos, tenía la capital en Quetzaltenango, pero fue una república, ya digo, muy extraordinariamente efímera, duró solo un par de años, se intentó reinstaurar de nuevo, pero sin éxito. Duró del año 1838 a 1840. Quetzaltenango es la segunda ciudad de Guatemala y está en la República de Guatemala actual, y se llama de los Altos porque está en el altiplano, es decir, una ciudad realmente alta. Debe de estar como a 2.300 o 2.400 metros sobre el nivel del mar, rodeada de volcanes, por cierto, un lugar precioso. Bien, lo que había sucedido en Centroamérica dio una pista muy valiosa a Estados Unidos. Ellos lo habían estado viendo todo desde la barrera. Habían visto cómo el virreinato español saltaba por los aires y automáticamente la parte sur del virreinato se dividía. Y empezaban a aparecer estados de la nada. Algunos, sobre una antigua capitanía general, y habían empezado a aparecer pues incluso sobre antiguas intendencias, como el propio Salvador, y esto les dio una idea. Bueno, esto parece ser que es lo que va a ir sucediendo con todo lo que había formado parte anteriormente del Imperio Español. Es decir, Estados Unidos de la época no era el Estados Unidos actual. Aquel entonces era una pequeña república federal de apenas 15 millones de habitantes. Esto estoy hablando en 1840. En el año 1820 tenía incluso menos. Habían además salido de una guerra con Inglaterra en el año 1812, vamos, que no era un país importante en el concierto de las naciones, ni nadie se lo tomaba muy en serio, en un lugar como los Estados Unidos de América en 1820. Esto que había sucedido en el virreinato de Nueva España, y también lo que estaba sucediendo en aquel momento en los virreinatos de Sudamérica, como el del Río de la Plata o el del Perú, les estaba diciendo que los hispanos tenían cierta propensión a pelearse entre ellos, que en el momento en que todo había saltado por los aires aparecían caudillos por doquier. Debajo de las tapas de las alcantarillas aparecía un caudillo que levantaba un ejército y que automáticamente se ponía por su cuenta. Es decir, que habían permanecido unidos durante 300 años y eso les hacía temibles, eso les había hecho temibles hasta ese momento, mientras todo había conformado una unidad política. Pero tras la implosión de los virreinatos surgieron repúblicas por todas partes, algunas grandes, otras más pequeñas, otras que no terminaban de surgir y que llevaron bastante tiempo hasta que se conformaron como repúblicas. El caso más claro es el de Argentina, que también traté aquí en la contrahistoria hace no mucho tiempo, pero bueno, en total serían una veintena de repúblicas y algunas de ellas además eran realmente pequeñas y débiles. En muchísimos casos además tenían áreas enteras inexploradas, por lo tanto, si Estados Unidos se quería expandir y querían expandirse, los estadounidenses de la época pues tenían un lugar ahí hacia el sur muy interesante. Estados Unidos de cualquier manera ya había intentado expandirse.
Lo que pasa es que lo había intentado hacer hacia el norte. Lo había intentado hacer en 1812, la famosa guerra entre Estados Unidos e Inglaterra de ese año. Los estadounidenses aprovecharon que Napoleón tenía bloqueada a Inglaterra y que lo estaban pasando realmente mal para invadir Canadá, o los territorios británicos del norte de América, lo que había quedado en manos del Reino Unido después de la independencia de Estados Unidos. Pero esta vez los británicos defendieron Canadá y hubieron de replegarse. Al final la cosa se quedó statu quo ante bellum, es decir, no cambiaron las fronteras, pero les salió mal y no volvieron a intentarlo. Básicamente entendieron que el Reino Unido iba a defender Canadá pasase lo que pasase. Pues fue en esa misma época cuando el país hizo su primera adquisición de tierra, cuando dejaron de mirar hacia el norte y empezaron a mirar hacia el oeste y hacia el sur. Fue en tiempos de Napoleón cuando compraron Luisiana. Se la compraron al propio Napoleón. Luisiana había formado parte del virreinato de Nueva España hasta el año 1803. Esto os lo contaba aquí, hace nada, exactamente 2 semanas, la Guerra de los 7 años, como Luisiana había pasado de Francia a España. Él se había creado allí una gobernación española y estuvo siendo española pues durante casi 50 años. Bien, revertió a los franceses a Napoleón y en el acto, según la recibió Napoleón, se la vendió al mejor postor porque necesitaba dinero para sus guerras. Se la vendió a los Estados Unidos que estaban dispuestos a pagarlo. Sobre el mapa, Luisiana era gigantesca. Ahora, la realidad sobre el terreno es que la presencia humana, o al menos occidental, era muy pequeña. Se circunscribía casi exclusivamente a la desembocadura del río Mississippi, es decir, a la ciudad de Nueva Orleans y los alrededores, a pesar de que los derechos que tenía el gobernador de Luisiana eran muchísimo más grandes, llegaban pues hasta lo que hoy es Canadá. Se abría además Luisiana en abanico. Podéis mirarlo en un mapa y veréis que era gigantesca, la colonia gigantesca e inexplorada, la colonia de Luisiana. La cosa es que se vendió a los Estados Unidos, tenían por lo menos derecho ya de expandirse ahí porque forma parte de su país, pero claro, era una provincia inmensa, gigantesca, en estado salvaje además, que colocaba, eso sí, la frontera de Estados Unidos muy cerca ya de la de México. Hasta ese momento Estados Unidos y México no habían sido territorios fronterizos. Entre medias, habían sido territorios fronterizos en tanto en cuanto la gobernación de Luisiana, la gobernación de la Luisiana española, que a su vez dependía de Nueva España, sí que hacía frontera con los Estados Unidos, pero era una frontera muy difusa. Entre medias había muchísima zona salvaje, territorios llenos de indios, no había una frontera de facto. Entonces, aquí ya empieza a haber una frontera real. Luego, en el año 1819, los estadounidenses realizaron otra compra, también en Norteamérica, la de Florida. Esta vez la compraron directamente al rey de España, que en aquel momento, en 1819, estaba metido en innumerables problemas en otras partes de América. Pues claro, imaginad, en 1819 habían empezado ya todas las guerras de independencia en Sudamérica y lo último que quería era tener problemas en Florida, que siempre había sido un dominio marginal y total y absolutamente ignorado por las autoridades españolas. Así que Fernando VII prefirió vender Florida, sacar algo por ella, antes que tener que defenderla. Es decir, había visto lo que les pasó a los ingleses en 1812, que habían ido raudos a defender Canadá. También es cierto que los ingleses en 1812 poco más tenían, era casi lo único que podían defender, mientras que el rey de España en 1819, Florida era como la última parte más olvidada, más ignorada de todo su imperio. Por lo tanto, pensó que lo mismo se la invadían, como habían hecho con Canadá, y tendría que defenderla. En ese caso, seguramente la perdería y no sacaría nada a cambio. Firmó un tratado con Estados Unidos, el Adams-Onís, y les entregó Florida. Tras la independencia de México, la frontera entre Estados Unidos y el nuevo estado pasó a estar en Texas, que era una provincia que pertenecía a México, había pertenecido antes al virreinato, estaba muy poco poblada y en la que en tiempo de los españoles, en tiempos todavía del virreinato, se habían fundado algunas misiones, algunos presidios, es decir, algunos fuertes, y eso era toda la presencia que había. Eso evidentemente era un caramelo para los Estados Unidos. Tierra virgen, en algunas zonas muy fértil, ideal para expandirse. En Texas siempre tenemos la idea, muchos o al menos piensan en Texas porque piensan en El Paso y ven un desierto, pero Texas es un país con una extensión mayor a la de España.
y España no es, al menos para estándares europeos, no es un país pequeño, pero bueno, que es mayor que España y tiene varios climas. Uno de ellos es ese desértico que siempre nos viene a la cabeza cuando pensamos en la frontera con Estados Unidos actual, con los mojados tratando de cruzar, no, o el propio Paso, que está rodeado de desierto. El este de Texas, toda la zona oriental del estado, es extraordinariamente fértil y verde. Desaguan allí muchos ríos y además el Golfo de México se encarga de estar enviando lluvias continuamente, y no solo lluvias, también de vez en cuando huracanes. De tal manera que les parecía un lugar idóneo para llevar colonos y para llevar granjeros. Esto ya lo habían intentado en su momento. En 1825, cuando México acababa de nacer, los estadounidenses intentaron hacerse con Texas, pero no lo consiguieron. En aquel momento, Estados Unidos aún no se podía meter en una guerra con México, y además ellos lo sabían, y mucho menos a una distancia tan grande de Washington. Es decir, apenas tenían en aquel momento colonos, población propia ya colonizando esa zona, cosa que 25 años más tarde no sería así. Y luego mantener el esfuerzo bélico ya les había costado mantener el esfuerzo bélico encima de Nueva York, que es donde había tenido lugar la guerra con Canadá, pues imaginaros en Texas. Así que lo olvidaron en el acto. De hecho, quedaba lejos de Washington, pero Texas quedaba relativamente cerca de Ciudad de México. No, pensaron que los mexicanos iban a defender aquello, que además estaba más cerca y que además eran más. Por lo tanto, en 1825 consideraron que era demasiado pronto. En Texas había pocos hispanos. Había pocos hispanos desde siempre. Era un lugar de colonización tardía. Pero en cambio había mucho indio, que vivía allí gracias a acuerdos con el virrey. Acuerdos que se habían llegado a lo largo de los años, tribus, qué sé yo, como por ejemplo los Comanche o los Apache o los Navajos, habían llegado a tratados con los españoles para establecerse pacíficamente en Texas, manteniendo por supuesto sus costumbres, su idioma, etcétera, pero prestando lealtad al rey de España. Nada más les pedían eso. Los españoles, a diferencia de los ingleses, y esto fue una constante a lo largo de los siglos XVII, XVIII, solían buscar, como les había funcionado bien en el siglo XVI, solían buscar ponérsela a los indios de su lado. Y luego ya habría tiempo de ir asimilándolos mediante la labor de los misioneros. Entre tanto, desde tiempos de la conquista de México y del Perú, siempre habían pensado los españoles que era mejor pactar con la población local e integrar a la población local. Y para integrarla, pues no había mejor manera que colocar una misión, unos franciscanos o unos jesuitas ahí predicándoles mañana, tarde y noche, y a la vuelta de una generación pues ya tendrían súbditos que hablasen su idioma y que observasen las leyes españolas. Les había funcionado en toda América, ¿por qué no les iba a funcionar en Texas? Es decir, estaban aplicando esencialmente lo mismo que habían hecho en otras partes del continente. Tras la independencia de México en 1821, todas estas alianzas se vinieron abajo. Los indios, que habían llegado a acuerdos no directamente con el rey de España, pero sí con los representantes del rey de España, les temían a los españoles. Sabían que detrás de ellos había mucho. Estaba pues todo el continente americano, es decir, todo el imperio, pero claro, no temían tanto al presidente de México. El rey, a fin de cuentas, se había preocupado de que los indios mantuviesen su palabra. Es decir, diesen curso a sus promesas. ¿Cómo? Pues mediante una cadena de fuertes, de presidios y de misiones, cosa que el gobierno de México dejó de financiar y dejó de mantener. Ya no le interesaba. Todos esos había que tener soldados allí, había que pagarles puntualmente, darles de comer, etc. Y eso hizo estallar una revuelta indígena. Bueno, más que una revuelta, hizo que los indígenas se viniesen arriba. Las tribus se independizaron de facto y se dedicaron, entre otras cosas, al robo de ganado. Y a incordiar no solo a los mexicanos de Texas, sino también a los que estaban más al sur de Texas. Decían, bueno, si esto realmente ellos se han independizado de los españoles, nosotros también podemos independizarnos de los propios mexicanos y son gente laboriosa que tiene aquí sus fincas y sus haciendas con ganado, pues ¿por qué no apropiarnos de ese ganado? Pero claro, en Ciudad de México la frontera norte no era ni mucho menos una prioridad, todo lo contrario. Pillaba lejos, había poca presencia. México en sí, ya os he dicho antes, era grandísima. Los desplazamientos no existía todavía el ferrocarril, no existía en el año 1821 en ningún sitio, pero poco después ya se había inventado, pero en México tardaría mucho tiempo en llegar y viajar desde Ciudad de México hasta
qué sé yo, lo que hoy es San Antonio, por ejemplo, pues era semanas de viaje, tranquilamente. Por lo tanto, lo tenían tanto Texas como la propia California, los tenían como lugares remotos y no especialmente interesantes, habiendo otras zonas del propio México muy pobladas, ricas, con grandes ciudades en las que se podía hacer fortuna. México ya de por sí es un lugar muy fértil, por lo tanto, pudiendo vivir en el Valle de México o a tener que irse a un lugar salvaje en mitad de lo que es hoy Texas o Oklahoma, pues los propios mexicanos no se lo pensaban dos veces. Ten en cuenta que hoy México tiene 120 o 130 millones de habitantes y sobra espacio. Por lo tanto, imaginaros en aquel entonces que México debía tener 7 u 8. Es decir, había tierra toda la del mundo para establecerse y no sentían ningún tipo de presión para emigrar a Texas y establecerse allí. Era un lugar que además tenía indios que se habían rebelado contra la autoridad, como los comanches estos o los apaches, y no merecía la pena. Bien, para devolver al redil a los indios, porque claro, a fin de cuentas no era una rebelión contra la autoridad del gobierno. Lo que se llamaba entonces la comanchería, es como llamaban a donde vivían los comanches, a los apaches lo llamaban la apachería. El gobierno mexicano pensó que la mejor manera de solucionar este problema era dejar entrar colonos desde Estados Unidos. No era la primera vez que se hacía. Los primeros colonos habían entrado ya. Colonos venidos desde Estados Unidos, colonos, digamos, anglosajones, si queremos llamarle así, colonos venidos de Europa que, pasados por Estados Unidos, pues querían establecerse más al oeste. Se habían establecido los primeros en tiempos del virreinato, cuando Moses Austin, que era un banquero de Virginia, se había establecido en el este de Texas, la parte más fértil que os decía antes, junto a 300 familias de colonos anglosajones. Las había traído desde Missouri. Esto, por supuesto, había sido con el permiso del virrey. Se pensó que mientras no fuesen muchos y se diese tiempo a que la propia tierra y el gobierno les asimilase, no habría problema. Las condiciones, además, que les pusieron los españoles eran estrictas a estos colonos de Austin. Tenían que, por un lado, jurar, por supuesto, lealtad al rey. Sin eso no obtenían el permiso para establecerse. Tenían, además, que convertirse al catolicismo y cambiar sus nombres por el equivalente español. Es decir, que los Henrys pasaron a ser Enriques y los George a convertirse en Jorges de un día para otro. Las autoridades mexicanas, en principio, no reconocieron el acuerdo del virrey, aunque esto no valía, pero luego se rindieron a la evidencia y permitieron que entrasen muchos más. Dijeron, bien, esta es una de las maneras de tener esa zona que nosotros no hemos poblado o que la tenemos muy tibiamente poblada. Era difícil en 1830, por ejemplo, encontrar un mexicano en Texas. Bueno, era difícil encontrar una persona porque estaba muy poco poblado, lo que es hoy el estado de Texas. Incluso comanches, apaches y navajos había muy pocos. El hecho es que la manera de hacer lo que ellos no querían hacer es que la hiciesen esos colonos que llegaban desde el este, que estaban dispuestos a establecerse con sus mujeres, fundar colonias agrícolas, apacentar ganado, etcétera, que a su vez permitiese que los comanches o los apaches o cualquier otro enemigo no amenazasen toda la región, no amenazasen toda esa zona que formaba parte de México. Así que empezaron a dejar entrar, si no todos los que quisieron, sí todo el que quería ir hasta Texas. Es decir, consideraban los colonos que era un buen acuerdo. Ellos llegaban allí, se establecían y empezaban a cultivar una tierra salvaje que, aunque nominalmente era de México, realmente no era de nadie. Es decir, lo que Moses Austin se había encontrado en el este de Texas, pues era un terreno, virgen, del que consiguieron sacar muchas cosas, pero que en principio no había nada. De ahí que poco después de llegar, pocos años, esto fue un proceso muy rápido, esos mismos colonos pensaron que esa tierra realmente era suya, que ellos habían llegado y se habían encontrado una tierra salvaje, y la estaban colonizando. Es decir, no tenían además mucho que temer porque la presencia del gobierno era minúscula. El gobierno de México estaba lejísimos. Al virrey tal vez le hubiesen tenido algo más de respeto, porque claro, hubiera podido movilizar más recursos en el caso de que se hubiesen levantado contra él. Pero claro, no al presidente de México, que era una república muy inestable, estoy hablando en torno al año 1830, en la que los presidentes duraban poco y menos, duraban meses. De hecho, me he apuntado el dato aquí en la libreta, los he contado, entre 1829 y 1836, es decir, 7 años, México tuvo 9 presidentes.
algunos duraron días. Por ejemplo, José María Bocanegra duró 6 días entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre de 1829, es decir, que se fue a su casa para la Nochebuena. Esto, después de Bocanegra vino un triunvirato, el de Vélez, Quintanaria y Alamán, que este duró también muy poquito, no llegó a fin de año, duró solo 7 días. Bien, esto lo podían ver los colonos que habían llegado desde el este y les dio muchos ímpetus, claro, les permitió que se creciesen. Y poco después, en 1836, directamente declararon la independencia de Texas, la República de Texas. No consideraban que aquello perteneciese más que a ellos, que eran quienes estaban realmente colonizando el territorio. Cuando las noticias de la independencia de Texas llegaron a México, el gobierno mexicano evidentemente reaccionó e intervino. No podía consentir una cosa semejante y envió al general Santa Anna para controlar la situación. Pero ya era demasiado tarde. Los tejanos vencieron en una batalla que es muy celebrada en la historia de Texas, se llama la Batalla de San Jacinto, y apresaron al propio Santa Anna, que además de presidente en aquel momento, le obligaron a firmar el Tratado de Velasco. Se lo obligaron a firmar encarcelado, es decir, estaba en pleno cautiverio, le pusieron el tratado delante para que reconociese la independencia y se lo estaban haciendo al propio presidente. Bueno, en este tratado, el Tratado de Velasco, se daba por buena la independencia tejana y se fijaba la frontera en el Río Grande, o el Río Bravo, como prefiráis, porque se llama de las dos maneras. En Ciudad de México no se reconoció el tratado. Dijeron que no, que esto había sido una cosa de Santa Anna, que lo habían apresado y que no, en absoluto. No se reconocía, primero, porque no reconocía la independencia de Texas y segundo, porque la frontera entre las provincias de Tamaulipas, lo que había sido Nuevo Santander durante los años del virreinato, y Texas no era el Río Grande o el Río Bravo, era el río Nueces, que está algo más al norte. Es el río siguiente. Si cruzamos la frontera entre México y Estados Unidos, cruzamos primero el río, que es la Río Grande, que es la frontera propiamente dicha, y el siguiente gran río que cruzamos es el río Nueces. Bueno, el Nueces desagua, para que os hagáis una idea, desagua en el Golfo de México, justo en la ciudad de Corpus Christi, una ciudad importante. Esto está más o menos, a grandes rasgos, a unos 200 kilómetros al norte de la frontera. Bueno, lo que les habían obligado a hacer los tejanos, les habían birlado un trozo de Nuevo Santander o de Tamaulipas por las buenas, y eso no estaban dispuestos a reconocerlo. Así que, a pesar de las reclamaciones mexicanas, los tejanos miraron a otro lado. Sí, que es cierto, que efectivamente, que la frontera entre estas dos provincias era el río Nueces y no la frontera administrativa, y no el Río Grande, pero nos da igual. Nosotros seguimos insistiendo en que queremos que nuestra nueva república llegue hasta el Río Grande. Pero claro, lo cierto es que el gobierno mexicano apenas podía proyectar fuerza, más allá de la zona realmente poblada del país. No tenía fuerza en esa, no podía reintegrar Texas al resto de la República. Carecía de la fuerza suficiente. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Hicieron algunas incursiones dentro de Texas, llegaron incluso a ocupar San Antonio, pero nada, no, lo que avanzaban pues lo tenían que retroceder después. Fue entonces, cuando estamos hablando de 1836, cuando en Washington vieron la oportunidad de quedarse con Texas sin necesidad de comprarla. Y tampoco sin necesidad de invadirla, porque ya habían sido los propios colonos, sus colonos, gente que había pasado por los Estados Unidos, en algunos casos ciudadanos estadounidenses, como el propio Austin, que los que se habían establecido allí y habían proclamado la República. En el año 1845 llegó al poder en Estados Unidos un tipo llamado James Polk, un presidente que para los estadounidenses es uno de sus grandes presidentes. Este era un demócrata que había sido gobernador de Tennessee. Él era de Carolina, si mal no recuerdo. Bueno, el hecho es que Polk creía firmemente en la expansión de Estados Unidos. Estaba convencido que Estados Unidos no había nacido para quedarse donde estaba. Norteamérica estaba todavía en gran parte por explorar y casi toda por conquistar. Así que él creía en lo que después se dio a llamar la doctrina del destino manifiesto. Esta es una idea fuerza, de estas que llaman, que movía a muchos estadounidenses, ojo, y sigue moviendo, que ya no tantos, eso sí, que consistía en creer que Estados Unidos estaba destinada casi de manera divina a extenderse de océano a océano.
Ellos habían nacido en la costa este, pero estaban destinados a ocupar también la costa oeste. Y además de eso, pues para extender la democracia, no solo por América, sino luego posteriormente por el mundo, y extender la virtud, las virtudes cívicas de los estadounidenses, las buenas instituciones, etcétera, frente pues a los indígenas que estaban sin civilizar y también a los hispanos del suroeste, que pertenecían pues a una civilización católica, corrupta, en fin, que estaban perfectamente legitimados de arrebatar territorios a México y a todos los territorios que ellos considerasen estaban perfectamente legitimados, tanto los de los indios, que eran pues casi, bueno, unos salvajes, como a los de los antiguos españoles, que eran un pueblo decadente, un pueblo católico, fanático, etc. Bueno, todas estas lindezas con las que los anglosajones suelen dedicarnos a los hispanos. Bueno, el hecho, con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo con ellas, pero me limito a exponerlas, nada más. No es opinar, es referir. Es decir, que la doctrina del destino manifiesto, que se ha empleado muchísimo a lo largo del último siglo y medio, se basaba precisamente en eso. Ojo, esta doctrina sigue en vigor, ¿eh? Y muchos creen en ella. Sobre ella se fundamentan las intervenciones de Estados Unidos por todos los lugares del mundo. En fin, para que luego digan que las ideas no tienen importancia. La tienen y mucha. Bueno, volviendo sobre el tema, Polk vio que Texas era una fruta madura, que ya 20 años antes, o 10 años antes, perdón, se les había escapado porque todavía no podían, pero en ese momento ya no había excusa para no integrarla dentro del país. Habían hecho parte del trabajo, se habían separado de México. Los mexicanos además habían demostrado que no podían recuperarla por la fuerza, lo habían intentado y no lo conseguían, por lo que ya solo había que defender la frontera. Es decir, el brazo de tierra de unos 200 kilómetros, como os he dicho antes, que va del Río Grande al Río Nueces, que se disputaban en ese momento mexicanos y tejanos. Lo que hizo Polk fue enviar tropas a la zona, que no tardaron evidentemente, en encontrarse con mexicanos y liarse a tiros con ellos. Esto fue la razón o el casus belli de aquella guerra. Esto sucedió el primer enfrentamiento entre tropas estadounidenses y tropas mexicanas. Polk había llegado al poder en 1845, como os he dicho. Pues el primer enfrentamiento tuvo lugar en abril de 1846. Fue, además, junto al Río Grande, en el mismo centro del área conflictiva. Esto dio razones a Polk para solicitar al Congreso la declaración de guerra. Hasta entonces no existía guerra, simplemente habían ido estas tropas estadounidenses a proteger a su república amiga o ayudar a su república amiga, que era la de Texas. Bien, se lo llevó al Congreso y el Congreso le aprobó la guerra. Esto sucedió el 13 de mayo de 1846. Los mexicanos no habían buscado en ningún momento una guerra con los Estados Unidos porque sabían que lo tendrían complicado. Estaban dispuestos, eso sí, a pelear contra los tejanos e incluso a aceptar la frontera del Río Nueces, pero más de eso no querían más líos que eso. Bastantes líos se buscaban ya ellos dentro de casa. La cosa es que Polk no ambicionaba a Texas. Esa ya la tenía. O sea, en el momento en que Texas se había independizado en 1836, ya sabían que más tarde o más temprano terminaría siendo parte de los Estados Unidos. Lo que ambicionaba Polk era California, Nuevo México, Arizona, en fin, toda la zona norte que es hoy Utah, Nevada, etcétera, toda la zona norte de México. Estaba todo en manos de México, aunque tenía muy poca población mexicana. ¿Cómo la ambicionaba? Pues de la manera en que se ambicionan estas cosas. Esto es de mi vecino, pero me lo quiero quedar. Es tan antiguo como el hombre. Ahora tengo que buscar una excusa para quedármelo. La excusa aquí fue la guerra en Texas. En algunas zonas, como California, había colonos estadounidenses. Es decir, se reproducía el mismo esquema que en Texas. Habían llegado algunos colonos con permiso de México para establecerse allí. Y esto, y lo sabía muy bien Polk, le facilitaría bastante el trabajo. No había más que incitarles un poco a la rebelión, se rebelarían, proclamarían una nueva república y acto seguido, después, pues esa misma república se convertiría en un territorio de los Estados Unidos y luego posteriormente en un estado de Estados Unidos. En California los colonos, estos colonos anglosajones, proclamaron la independencia en junio de 1846. Como veis, un mes después de la declaración de guerra.
Un grupo de colonos del norte de California capturaron al comandante mexicano del presidio de Sonoma. Esto está al norte de San Francisco, el comandante de ese presidio. Son estos presidios que había... Bueno, presidio, y tenemos una idea de que es una cárcel. En aquel entonces un presidio era una especie de fuerte, una fortaleza para controlar un territorio. La colonización de California se había hecho sobre dos pilares, el presidio y la misión. Por un lado estaban los soldados del rey y en el otro lado pues los misioneros, que en el caso de California pues fueron los franciscanos. Esto de la colonización de California ya os lo conté aquí en la contrahistoria hace no mucho tiempo, sobre cómo tanto la Baja como la Alta California se habían ido colonizando a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Bueno, pues los del presidio de Sonoma lo que hicieron fue declarar la república. Apresaron a este hombre, al mexicano, y proclamaron la República del Oso. La llamaron así porque pusieron en su bandera un oso pardo y una estrella. Bueno, por cierto, esto no ha cambiado nada. La República la bandera del actual estado de California sigue siendo un oso. Bien, el gobierno mexicano también recibió la noticia. Días más tarde se preocupó muchísimo. Bueno, primero Texas y ahora nos viene California. Hay que hacer algo. Y para sofocar esta sonada envió un ejército. Pero el ejército se quedó por el camino. Se quedó en Sinaloa, donde el comandante que estaba al frente de ese ejército, que se llamaba Rafael Tellez, se rebeló contra el gobierno de Mariano Paredes, es decir, contra el presidente de México. Y ya de paso, pues ya que se había rebelado contra él, se quedó como una especie de caudillo local dentro de Sinaloa. Mientras eso sucedía en Sinaloa, los gringos no perdían ni un minuto de su tiempo. Lo que hicieron fue correr en auxilio de los californianos rebeldes, se entiende, y enviaron una expedición por mar, ya que por tierra hubiera sido bastante más costoso y más largo. En aquel entonces había zonas enteras del oeste, en una palabra, todavía no se había conquistado del todo. Enviaron una expedición por mar para apoyarles. California, en definitiva, estaba ya perdida. Solo quedaba, por lo tanto, concentrarse en Texas, el lugar más cercano y donde, bueno, pues aún había alguna oportunidad de repeler la invasión estadounidense o al menos de llegar a algún acuerdo para dejar la frontera en el río Nueces, que era la demanda original de los mexicanos. El hecho es que México no estaba preparado para una guerra de esas características y con un país como Estados Unidos. No estaba ni preparado militarmente ni tampoco económicamente. El antaño próspero y poderoso virreinato de Nueva España se había quedado en nada en 25 años. Había perdido muchísimo territorio, especialmente por el sur, y luego había perdido su ventaja demográfica. Y esto es importante. Los Estados Unidos potenciaban la inmigración desde Europa y lo hacían prácticamente desde el principio. Aquel entonces, al principio de esta guerra, al inicio de esta guerra, tenían ya 20 millones de habitantes, mientras que México se había quedado estancado en unos 7 millones y medio, un poquito más de los que había tenido Nueva España en su etapa final. Luego Estados Unidos, y esto es fundamental, aparte de que eran más ricos. Estados Unidos ya se había incorporado a la revolución industrial, la industria textil movida por máquinas a vapor estaba muy implantada en todo el noreste del país, lo que es Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, etc. El primer ferrocarril se había inaugurado en 1830. Pues para el año 1846 todavía faltaba muchísima red por construir, pero vamos, ya había trenes que circulaban entre Washington y Boston, por ejemplo, estaban construyéndose las líneas de los Grandes Lagos, el ferrocarril Detroit-Chicago también estaba hecho, el primer telégrafo, esto es otro ejemplo, se había abierto en 1844, estamos hablando de 2 años antes de que empezase la guerra, la navegación a vapor era común, tanto la costera como la fluvial. Bueno, de hecho, el barco a vapor era un invento estadounidense. Lo había desarrollado un ingeniero de Pensilvania que se llamaba Robert Fulton muchos años antes, en 1809. De hecho, este Fulton fue el primero en construir no solo el primer barco a vapor, sino también el primer barco de guerra a vapor. Por lo tanto, en eso los estadounidenses tenían bastante ventaja. La superioridad económica le proporcionaba también una ventaja militar fundamental. Eso yo creo que es evidente. Los gringos no solo tenían más soldados, que tenían más soldados porque eran más reserva, sino que podían equiparlos más rápido, disponían de industria y a menor coste. Pues gracias, por ejemplo, a las fábricas de armas o a las fábricas de municiones, en las que empleaban maquinaria a vapor. Es decir, lo que tardaba, por ejemplo, en hacerse un fusil en México, pues era muchísimo más de lo que tardaba en hacerse en Estados Unidos en una factoría. No digamos ya las balas.
Las balas se producían a toda velocidad, mientras que en México se tenían que hacer pues una a una o pocas en pocas en moldes y de manera artesanal. Los estadounidenses ya tenían industrializada toda la maquinaria bélica, mientras que los mexicanos todavía estaban enfrentando la guerra desde el punto de vista económico, pues poco menos como las guerras napoleónicas, y eso contaría a la hora de la verdad. Y fue una de las razones por las cuales la victoria estadounidense fue tan rápida y tan espectacular. Es decir, cuando tú estás haciendo tus armas de manera artesanal y el otro las está haciendo de una manera industrial, y luego tenían otros problemas mayores que no te carecían de flota y no tenían capacidad para construir una flota, a pesar de que México era un país marítimo con costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. No disponían de una flota digna de tal nombre, con buques modernos. Los Estados Unidos sí que la tenían. Es decir, que si miramos exclusivamente estos elementos que os acabo de narrar, eran menos, estaban peor equipados, eran más pobres o estaban menos desarrollados, la verdad es que podríamos concluir que la guerra estaba perdida casi de antemano, pero aún así los mexicanos lo intentaron, por una cuestión evidentemente ya de puro orgullo. En Estados Unidos, por su parte, no todos estaban a favor de la guerra. Evidentemente estaba Polk, por esto que os he dicho antes, de que si el destino manifiesto, que si la expansión de Estados Unidos y de la virtud, etc., pero no todos los estadounidenses eran iguales. Muchos estaban radicalmente en contra, y no solo los filósofos. Había políticos, especialmente los del noreste, que la rechazaban de plano. Decían que eso iba a ser carísimo y que no le veían ninguna ventaja, porque además les pillaba muy lejos, desde, qué sé yo, Massachusetts o Nueva Hampshire hasta Texas, pues imaginaos la cantidad de miles de kilómetros que hay. Están lejos hoy, pues imaginaos entonces. Bueno, en el sur evidentemente estaban encantados, todo lo contrario. Si Estados Unidos incorporaba Texas o California, pues se convertirían en estados sureños y por lo tanto estados esclavistas. Esto lo daban ya por hecho. En el Congreso se oponían los Whigs, que entre ellos, el propio Abraham Lincoln, más o menos lo que son los republicanos hoy en día, que Abraham Lincoln en 1847 estaba empezando su carrera política, acababa de ser elegido, al año siguiente de empezar la guerra fue elegido como representante por Illinois. Él se oponía a esta guerra, pensaba eso, que era una guerra injusta, que era una guerra carísima y sobre todo que era una guerra que iba a expandir el bando esclavista. El debate sobre la esclavitud entre abolicionistas y esclavistas era muy grande en la década de 1840. Es decir, la guerra civil cuando estalla, no estalla de la noche a la mañana, estalla porque ya había unos requisitos previos que estaban todos ahí. Los Whig eran básicamente abolicionistas y en México la esclavitud era ilegal. Así que tenían, por un lado, cierta simpatía por el hecho mismo de que los mexicanos hubiesen abolido la esclavitud, y luego lo que les daba miedo es que tan pronto como la guerra se ganase, y sabían que iban a ganarla por una cuestión de somos más y estamos mejor preparados, pues muy mal tenemos que hacerlo para no ganar esta guerra, pues sabían que tan pronto como la guerra se ganase, los territorios conquistados se convertirían en estados, más tarde o más temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, y enviarían a Washington representantes y senadores esclavistas. Y eso alteraría el delicado equilibrio entre el norte y el sur. Y lo alteraría en favor del sur, lógicamente. Un senador demócrata por Pensilvania, un tipo llamado David Wilmot, propuso un camino intermedio. Los demócratas estaban básicamente a favor de la guerra, pero en este caso era un senador de Pensilvania, un senador del norte, donde estaban en contra de la guerra. Así que Wilmot lo que pensó es un acuerdo de compromiso. Bueno, tampoco vamos a ponernos tan tremendos, vamos a hacer una cosa. Propuso una ley que se pasó a llamar enmienda Wilmot para que tan pronto como se ganase la guerra se declarase ilegal la esclavitud en todos los nuevos territorios. Ya está, asunto resuelto. Podemos ir a la guerra con la tranquilidad de que aunque la ganemos no va a haber esclavitud en esos nuevos estados. Esto evidentemente estaba dirigido para el público del norte. Pero aún así no pasó la enmienda Wilmot. El Senado, que estaba controlado por estados sureños, no la aprobó y nunca pasó. Bien, al presidente Polk todas estas discusiones le parecían bien, pues estupendo que discutan en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero antes había que ganar la guerra. Es decir, estaba muy bien, que iban a hacer después con los nuevos estados, pero de entrada hay que ganar la guerra y además hay que hacerlo con muchísima autoridad. Hay que poner de rodillas a los mexicanos para que firmen lo que se les ponga delante.
para que el mapa que yo ya me he hecho mentalmente y que muchos se habían hecho sobre un papel se corresponda con la realidad. Es decir, tiene que haber una victoria absoluta, incontestable, que el gobierno mexicano quede completamente desarmado, que no pueda resistir y que no le quede otra opción que firmar lo que le digamos. Y eso solo se consigue mediante, aparte de una derrota, de perder las batallas, solo se consigue cuando has ocupado la capital del enemigo. Es cuando le tienes literalmente de rodillas. Más no te puedo hacer que ocupar tu capital. Podéis resistir todavía, pero el centro del gobierno está ocupado por una potencia enemiga. Y a eso mismo se dirigió Polk. Sobre el mapa, Polk y su Estado Mayor, que estaba formado por un puñado de generales, que algunos en esa guerra conquistarían la gloria, como Zachary Taylor, Taylor terminaría siendo presidente posteriormente, o Winfield Scott, lo que hicieron fue trazar una estrategia bastante simple, pero muy efectiva. Atacarían con todo lo que tenían en aquel momento, por tierra y por mar. No atacarían por aire porque en 1846 no se había inventado todavía el avión, pero vamos, que si lo hubiesen tenido también hubiesen atacado por aire. Lo que tenían en aquel momento era un ejército de unos 70.000 efectivos, compuesto tanto por tropas regulares como por voluntarios, a los que no escatimaron para equiparles, tanto con armas como con munición. El ataque se realizaría por varios puntos, para evitar que el ejército mexicano, que tenía también unos 70.000 hombres, pudiese concentrarse en solo uno. Sabían que a pesar de todo, la diferencia entre México y Estados Unidos no era tan grande. Es cierto, era un país que tenía más habitantes, es un país que era más rico, pero los mexicanos, si hubiesen estado bien organizados, no hubiesen sufrido una derrota tan espantosa. Los estadounidenses hicieron bien en trazar una estrategia partiendo del hecho de que los mexicanos se iban a defender y que se iban a defender de manera efectiva. Luego no resultó ser así, pero en principio lo pensaron para cerrarles todas las puertas. Por tierra se había un frente junto al Río Grande, evidentemente el motivo mismo de la guerra, pero era lo suficientemente amplio como para dividir al enemigo, no solo sobre un punto, sino sobre varios. Y además contaban en Texas con el apoyo de los colonos, de los tejanos, de los que habían declarado la independencia 10 años antes. Eso fue por tierra. Y luego por mar, valiéndose de la superioridad naval que tenían, bloquearon los principales puertos mexicanos en el Golfo de México. Y se planificó a la vez la toma de uno de ellos para desembarcar tropas que pudiesen acceder al interior y tomasen Ciudad de México. Que esta era la cuestión perseguida desde el primer momento. Un planteamiento estratégico semejante dispersaría todavía más a los mexicanos, que tendrían que atender a multitud de frentes, muy distantes además el uno del otro. En México recordemos que no había ferrocarril entonces, no lo habría hasta mucho después de la guerra, por lo que desplazar tropas en un país tan grande y tan accidentado llevaba semanas, era una cosa realmente difícil. Tampoco había telégrafo en México. No llegaría hasta 1852, el primer telégrafo mexicano, es decir, mucho después de la guerra, y el telégrafo se demostró como una de las grandes herramientas para los militares durante lo que quedaba del siglo XIX y, por supuesto, ya en el siglo XX, que se enriqueció con el teléfono, la radio, internet y demás, pero en aquel entonces el telégrafo era algo revolucionario. Era poder enviar una orden a un general que estaba enfrentándose contra el enemigo a 500 o a 600 kilómetros de distancia y que el general lo recibiese poco menos que en el acto. Los militares mexicanos no tenían esa ventaja. El telégrafo, en cambio, en 1846 estaba muy extendido en Estados Unidos, especialmente en la costa este. Los militares mexicanos, el propio gobierno con sus generales tenía que comunicarse mediante mensajeros a caballo, es decir, como se había hecho en las guerras desde siempre. Luego estaba California, donde ya habían desembarcado los marines. Lo que hicieron en California fue enviar refuerzos, por si acaso. Los enviaron a cargo del general Stephen Kearny, que ocupó primero Santa Fe y luego San Diego y Los Ángeles. Y ya quedó completamente porque la revuelta californiana se había producido en Sonoma, en el norte, cerquita de San Francisco. Es decir, todo esto tuvo lugar en las primeras semanas. Para que os hagáis una idea, fue un ataque realmente rápido y bien planificado. Es decir, que en México lo que se habían demostrado a sí mismos es que no podían defender las provincias norteñas, en las que además había presencia de colonos estadounidenses, que no solo aprobaban la invasión de muy buena gana, sino que además la apoyaban personalmente. Contra eso era muy difícil luchar. Con toda la zona norte ya ocupada,
Polk pasó a la siguiente fase de la guerra, que era la principal, que era tomar ese puerto del Golfo de México que le sirviese como cabeza de playa. En octubre, el comodoro Matthew Perry se apoderó del puerto de frontera. Esto está en el estado de Tabasco, que en aquel momento estaba indefenso. La línea costera de México en el Golfo homónimo es larguísima, tiene un montón de puertos y no podían atender a todos, pensaron que iban a entrar por Veracruz, etc. Bueno, la cuestión es que Perry detectó o le informaron que estaba sin defender el puerto de frontera y se dirigió a él, lo tomó y desembarcó un pequeño ejército. Y trató de meterlo hacia el interior, pero fue derrotado. Fue derrotado, ojo, por los propios tabasqueños, ¿eh? Esto le obligó a replegarse la ciudad y a trincherarse ahí. En Ciudad de México, entre tanto, cundía el caos político, para variar. El presidente, que era Mariano Paredes, fue derrocado otra vez tras una revuelta en Jalisco y otra más en la capital. Paredes, que veía que la derrota era poco menos que inevitable, mejor dicho, que la humillación era inevitable, había acariciado la idea de reinstaurar la monarquía, pero ofreciendo el trono a un primo de Isabel II de España. Eso, según él, aparte de traer estabilidad, ya habría un rey y no se estarían peleando por la presidencia, traería también un aliado que en aquel momento pues estaba en Cuba y podría contraatacar desde Cuba con una escuadra que sí se podía medir con la de Estados Unidos. La escuadra española de 1846 podía medirse sin demasiados problemas con la escuadra estadounidense. Por lo tanto, eso pondría fin al bloqueo, por lo menos, entretendría a los estadounidenses, se lo pensarían quizá dos veces, ya no solo nos tenemos que enfrentar contra México, sino también contra España, que mal que bien, bueno, estos tipos están en Cuba y en Puerto Rico, pueden enviar refuerzos desde Europa, etc. Por lo tanto, vamos a abortar la misión. Eso es lo que debió pasar por la cabeza de Paredes. Así, de esta manera, el ejército mexicano podía concentrarse una vez eliminada la amenaza marítima, que era el gran punto de la estrategia de Polk, podía concentrarse en la campaña del norte. Pero claro, no fue posible. Según esos rumores de que querían ofrecer la corona a un primo de la reina de España, automáticamente se lo cargaron, acabaron con él. En fin, el partido antiespañol ha sido siempre el más poderoso de México, eso es algo que ya sabemos, tanto que sigue en el poder hoy en día. La caída de Paredes vino motivada también por la independencia del Yucatán, que aprovechando todo este lío se declaró independiente de Ciudad de México y declaró su amistad con los Estados Unidos. Eso venía a complicar todavía más el asunto. Bueno, como veis, una tormenta de la que era totalmente imposible salir bien librado. En febrero de 1847 tuvo lugar la batalla de Angostura. Esto está en Saltillo, no muy lejos de Monterrey, pero en el estado de Coahuila. Monterrey está en Nuevo León. Bueno, el hecho es que aquí el ejército mexicano, esto era el frente principal de la guerra, el frente de Texas, digamos, el frente de la frontera, ¿no? Pues aquí el ejército mexicano, que estaba capitaneado una vez más por Santa Anna, consiguió frenar a los gringos, que estaban comandados por Zachary Taylor, pero inexplicablemente, y esto es algo que los historiadores mexicanos se llevan 100 y pico años preguntando, lo que hizo Santa Anna fue retirarse. Seguramente porque pensó que los gringos se habían dispersado y regresaban hacia el norte. Tal vez pensó eso, pero no fue así. Hubo desbandada, efectivamente, entre las tropas de Taylor, pero no hubo un repliegue. Polk tenía además un segundo frente abierto, es decir, que no solo bastaba con ese. En el mes de marzo, Winfield Scott consiguió capturar Veracruz, por fin. Este era un puerto principal, de hecho era el principal puerto mexicano en el Golfo, y allí desembarcar tropas, que se unirían a las que meses antes había desembarcado Perry en frontera. Esta vez Perry ya no fracasaría a la hora de tomar la capital de Tabasco, se llamaba San Juan Bautista, se llamaba entonces, desde la Revolución se llama Villahermosa. Bueno, en origen se había fundado en el siglo XVI como Villahermosa de San Juan Bautista, porque creo que se fundó ese mismo día, y al final lo dejaron solo en Villahermosa, quitándole las referencias religiosas. Bueno, la cosa es que aquello ya no había manera de detenerlo. En agosto los gringos estaban ya en las mismas puertas de Ciudad de México, una ciudad que desde su fundación, en el siglo XVI, no había sufrido nunca, jamás, una amenaza de una invasión extranjera. Era algo inconcebible. El ejército estadounidense, que venía capitaneado por Winfield Scott, que subía desde el Golfo, venía desde Veracruz, conquistó Puebla sin oposición y se dirigió hacia la capital.
el gobierno mexicano tenía en aquel momento 2 ejércitos preparados para repeler la invasión. Uno estaba a cargo de Santa Anna, como veis, este tipo es ubicuo en esta época de la historia de México, y el otro a cargo de Gabriel Valencia. Pero Valencia se precipitó y atacó a los gringos antes de que llegase Santa Anna con los refuerzos. Total, que Valencia fue derrotado en las lomas de Padierna, esto es al sur de la capital, al sur de Ciudad de México. Esto fue el 18 de agosto de 1847. Ya les dejaba abiertas las puertas a los estadounidenses, las puertas de la capital. Por lo tanto, solo quedaba defenderla, y defenderla lo mejor que se pudiese. Ciudad de México no tenía muralla, ni nada que se le pareciese, ni estaba dotada de fuertes, porque era simplemente impensable que un enemigo llegase hasta ahí. Los españoles en tiempos habían fortificado el Caribe, habían fortificado La Habana, por ejemplo, Cartagena de Indias, un montón de sitios, las costas mexicanas, pero en ningún momento se les había pasado por la cabeza fortificar Ciudad de México, porque no cabía en cabeza alguna que un ejército enemigo llegase hasta ese punto. Había que no solo penetrar muchos cientos de kilómetros en el interior, sino además encaramarse sobre un altiplano. La cosa es que Scott lo consiguió y en agosto llegó hasta el Valle de México, venció a los mexicanos de Valencia, y el 8 de septiembre ya se dirigió directo contra el corazón de la ciudad, por Molino del Rey. Esto está muy cerca de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, donde está el castillo del mismo nombre. Y allí se encontró con la Guardia Nacional Mexicana, que cayó derrotada. 5 días más tarde, los invasores ya tomaron el castillo de Chapultepec y lo tomaron al asalto. El de Chapultepec, a pesar de que se llama castillo, puede dar lugar a equívocos. Los mexicanos saben perfectamente cómo es y para qué sirve, pero no así el resto. Es decir, se llama Castillo de Chapultepec porque parece un castillo, pero no es un castillo al uso europeo, sino un palacete de recreo que había construido un virrey español, Gálvez, concretamente en el siglo XVIII. Luego ya fue asignado como Archivo General de Nueva España. Hoy, por cierto, es el Museo Nacional de Historia de México. Bueno, el hecho es que el castillo de Chapultepec, a pesar de su nombre, no estaba preparado para resistir un asedio, más aún cuando el enemigo se había apoderado ya de toda la comarca. Y se había hecho incluso con el convento de Churubusco, que está en las mismas puertas de la ciudad, que era donde Santa Anna había colocado a las tropas de retaguardia. Se habían producido además, durante la entrada de los gringos en México, se habían producido cosas curiosas. Una de ellas es que los irlandeses, muchos de los soldados irlandeses que llegaron con la fuerza expedicionaria estadounidense, lo que hicieron fue pasarse al lado mexicano. Fue el batallón de San Patricio. Cuando llegaron allí, vieron que los mexicanos eran católicos como ellos, además sabían lo mal que les trataban los propios estadounidenses, el odio al irlandés. Esto es una cosa que entre ingleses y estadounidenses era el odio, la desconfianza, no se sentían muy bien tratados, y entonces, a pesar de que hablaban el mismo idioma, se consideraban una minoría maltratada. Pues estos formaron este batallón de San Patricio, que al final tampoco sirvió de nada más que como pura anécdota. El hecho es que sin Chapultepec y sin Churubusco, la ciudad estaba indefensa, y fue totalmente ocupada el 13 de septiembre de 1848. Mientras sonaba la música lo he pensado, he dicho mal el año, era 1847, no 1848, es decir, que fue tomada Ciudad de México el 13 de septiembre de 1847. Bien, hecha esta corrección, los errores propios del directo, o casi el directo, porque esto es un programa en diferido, pero de cualquier manera, el hecho es que Polk había ganado ya la guerra. Lo había hecho además muy rápido, en solo año y medio, desde que estallase formalmente, lo acabamos de ver, en abril de 1846, hasta la toma final de Ciudad de México, que fue en septiembre de 1847. Ahora llegaba el turno de la humillación, que fue especialmente sangrante. Meses antes de la caída de Ciudad de México, en enero de 1847, el gobierno de California, el gobierno mexicano de California, el gobernador de allí, ya había tirado la toalla. Había visto que le entraban tropas estadounidenses desde el mar y desde tierra y había decidido capitular ante ellos, ante Fremont exactamente. Les entregaba completamente California. Dijo que no había ningún problema, que toda ella era suya. De hecho, el último gobernador en California, el gobernador mexicano en California, que se llamaba Andrés Pico, terminó nacionalizado estadounidense y llegó incluso hasta senador estatal de California, pero ya de la California de los Estados Unidos. Bien, tras la ocupación de la capital,
Y ante la derrota total en todos los frentes, el nuevo gobierno mexicano, presidido por Manuel de la Peña, ya estaba refugiado en Querétaro, él no estaba en Ciudad de México, lo que pidió fueron conversaciones de paz con Estados Unidos. Sabían que no podían seguir combatiendo. Estas se llevarían a cabo no en Querétaro, sino en la Villa de Guadalupe, que esto está a corta distancia de Ciudad de México. Bueno, hoy de hecho ya forma parte de la ciudad porque Ciudad de México ha crecido mucho. No fue propiamente una negociación, y esto es importante remarcarlo, sino un diktat, es decir, un dictado redactado en Washington por los vencedores y que en México tuvieron que aceptar punto por punto y coma por coma. No había posibilidad de negociar nada, ni tampoco se la ofrecieron. El tratado obligaba a México a ceder Texas desde el Río Grande, el río Nueces, que se fuesen olvidando. Toda la Alta California, bueno, o sea, ya se había entregado, la había entregado Andrés Pico previamente en la capitulación esta de Cahuenga, y Nuevo México, con sus dos ciudades principales, que eran Santa Fe y Albuquerque. Ambas, por cierto, con presencia hispana desde muy antigua, a diferencia de California o de la propia Texas, donde la presencia hispana era mucho más reciente, era del siglo XVIII. En el caso de estas dos ciudades no venía de mucho antes. Albuquerque, por ejemplo, había sido fundada en 1706 y Santa Fe mucho antes, en 1610. Es decir, que Santa Fe era más antigua que los propios, no ya que los Estados Unidos, que eso por supuesto, sino que la propia presencia inglesa en América. El Mayflower, recordemos que llegó a la costa de Massachusetts en 1620, 10 años después de la fundación de Santa Fe. La provincia de Nuevo México, que era incluso un poco anterior, se había creado en 1598, en tiempos todavía de Felipe II. Lo había creado un tipo llamado Juan de Oñate. Hoy, por cierto, Oñate tiene una estatua ecuestre en Nuevo México y otra más en El Paso, que está en Texas. En México, por cierto, no tiene ninguna. Seguramente porque no saben que Juan de Oñate nació en Zacatecas. Su padre Cristóbal, ese es el que era de Oñate, de Guipúzcoa. Pero, vamos, Juan de Oñate era novohispano, es decir, mexicano al 100%, de cuna. En fin, ya se sabe que en México el virreinato no existió, se pasó de Moctezuma al cura Hidalgo casi de golpe, con unos extraños entre medias que mataron a unos indios y construyeron alguna que otra ermita, así cosas humildes, atrasadas, sin grandes pretensiones, como esa que hay en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. Pero no nos dispersemos. El tratado este de Guadalupe Hidalgo supuso una pérdida de 2 millones, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que venía a ser aproximadamente el 50%, algo más, el 55% exactamente, del territorio mexicano. La totalidad de los actuales estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas formaba parte de México. Más parte de los estados, de los actuales estados de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas, para que os hagáis una idea en qué consistió desde el punto de vista territorial la cesión mexicana de 1848. Evidentemente, todos estos estados que os acabo de referir no nacieron de golpe. El gobierno de Estados Unidos, lo que hizo fue limitarse a incluirlos dentro del mapa. Permitió la existencia de las repúblicas de Texas y California durante un periodo de tiempo corto, o ya se unieron poco después a los Estados Unidos, y lo que hizo fue crear dos grandes territorios. Por un lado el territorio de Utah y por el otro lado el territorio de Nuevo México. En 1853, cuando habían pasado 5 años de la firma de Guadalupe Hidalgo, la cesión mexicana se completó con la venta de la Mesilla, conocida también en Estados Unidos por lo menos como la adquisición Gadsden, de Gadsden Purchase, en la que el presidente Santa Anna, de nuevo le tenemos aquí, entregó unos 80.000 kilómetros cuadrados del desierto de Sonora por $10 millones. En la Mesilla está la ciudad de Tucson, de la que seguramente habréis oído hablar. Tucson se había levantado sobre un fuerte español, es decir, no es una ciudad de fundación estadounidense sino española, el presidio de San Agustín del Tucson, que se había construido en 1775, en tiempos de Carlos III. Tucson al parecer es como los indios locales llamaban a esa zona, y de ahí el nombre. Los españoles habían oído la palabra y se quedó como San Agustín del Tucson. Bueno, el tema este del Tratado de Guadalupe Hidalgo fue firmado el 2 de febrero de 1848 y entró en vigor 4 meses después, en el mes de mayo. Unos 100.000 mexicanos quedaron del otro lado de la nueva frontera y pasaron evidentemente en el acto a ser estadounidenses. Les dieron la opción: si queréis seguir siendo mexicanos podéis serlo, pero os tenéis que ir a México, evidentemente no os podéis quedar aquí, y la mayoría, como es lógico, ya tenía su casa y su hacienda en el otro lado, pues se convirtieron en estadounidenses. México, por su parte, entró en una espiral crítica, en una crisis política importante a partir de ese momento. Entre 1846 y 1853, lo que es la llamada Segunda República Federal,
hubo, los he contado de nuevo, me he ido a la lista de presidentes de México, hubo 9 presidentes. Estamos hablando de nada, de muy poquitos años. Tras ellos vino una dictadura, adivinad de quién. Efectivamente, de Santa Anna, que duró 2 años, de 1853 al 55, y luego ya el periodo de la Reforma, que se interrumpió por el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, que como os he dicho ya traté aquí en una contrahistoria, y este duró solo 3 años, de 1864 a 1867. México, como sucedió en otros países de Hispanoamérica, en un montón de ellos, por cierto, no se terminó de estabilizar hasta el último cuarto del siglo XIX. En México esta estabilización vino de la mano de Porfirio Díaz, que de manera directa o indirecta ya gobernaría el país hasta el estallido de la Revolución en 1911, del que, por cierto, y perdón de nuevo por la autocita, también hay una contrahistoria. No, hay 2 contrahistorias que hice hace tiempo sobre la Revolución Mexicana. Bien, para entonces, para 1911, la guerra contra Estados Unidos era un recuerdo, pero ya un amargo recuerdo. De hecho, hoy, en buena medida, lo sigue siendo. No es precisamente un tema tabú, como el virreinato en México, pero sí algo que los patriotas mexicanos relatan con cierto dolor. Tras este repaso por un episodio fundamental en la historia de México, un episodio fundamental en la historia de México y en la historia de Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos no sería lo que es, ni difícilmente se hubiera convertido en la gran potencia que se convirtió ya en el siglo XX si no se hubiese quedado de la manera en que se quedó con el 50% del territorio de México, entre ellos estados importantísimos como son Texas o California. Texas es el estado más poblado de los Estados Unidos y el más rico de los Estados Unidos, California. Y Texas ahí le anda, es decir, no tiene tanta población como California, pero casi. Es decir, que estamos hablando de que la base de la prosperidad y sobre todo el poder estadounidense proviene de esta guerra, y para México también fue importantísima. Fue una de estas guerras que desde el punto de vista nacional le marcaron a fuego. Ha sido, de hecho, la gran guerra de la República de México. Bien, pues a pesar de que esto sigue dando que hablar 170 años después, nosotros tenemos que hablar de otros temas, que vamos a hacerlo en el contrasello, donde están los seguidores de este programa esperando con sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos el contrasello de esta semana con Nicolás, que es un canario que vive en París y que, a cuenta del programa que hice hace ya tiempo sobre la Inquisición, nos deja un comentario. Perdona si te tuteo, pero bueno, es como si fuera de la familia ya con tanto escuchar tus programas. Escuchando tus programas sobre la Inquisición y sobre la reforma de Lutero y todo esto, pues me acordé de un par de libros que leí hace tiempo. No, sobre Lutero no, era el de Ceuta, perdón. El de Ceuta y el de la Inquisición. Pues me acordé de un par de libros que leí hace unos años. Uno se llama Las víctimas de la Inquisición en Canarias y habla habla bastante a fondo de todo lo que fue la Inquisición, los procesos y los condenados. Y sorprendentemente parece que solo hubo 8 condenados a la hoguera. Y fueron por berberiscos o por luteranos. O sea, a herejes. Es un libro que te recomiendo y recomiendo a toda la audiencia. Y el otro libro que también me acordé que leí es uno que se llama Moros en la costa, 3 siglos de piratería berberisca en las costas de Canarias. Muy interesante y que también lo recomiendo. Y es un libro que es básico para entender un poco esa aversión que tenemos en Canarias hacia los marroquíes, Marruecos y todo lo que es el mundo magrebí. Porque durante todo ese tiempo se dedicaban los piratas berberiscos, digamos, no bereberes, berberiscos, se dedicaban a venir a las costas canarias, secuestrar canarios y llevárselos como esclavos. Entonces, claro, pues después de 300 años aguantando eso, es lógico que la gente no tenga mucha simpatía. Bueno, Nicolás, es que la Inquisición solo perseguía herejes, no infieles.
en España, ni en ningún otro país de Europa, había oficialmente infieles. Estaba prohibida la infidelidad religiosa. No se podía ser infiel. Pero ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Esto de la libertad de culto es algo muy reciente, es algo del siglo XIX. España y Portugal, de hecho, hasta el siglo XV fueron la excepción en Europa. Y el resto de europeos lo miraban mal. Decían, fijaos estos españoles y estos portugueses que contemporizan con los musulmanes y contemporizan con los judíos. Especialmente lo que más les molestaba era lo de los judíos. De ahí que tuviesen tanto españoles como portugueses fama de, entre comillas, marranos, es decir, de judíos. Así es como tanto italianos como alemanes, como franceses, como ingleses se referían a los españoles durante el siglo XV. Y era una cosa que les parecía de lo más normal. Es decir, la manera de pensar hace 5 siglos era distinta a la actual. Bueno, el hecho es que era una excepción a causa, evidentemente, de sus vicisitudes históricas, la Reconquista y demás. Y bueno, esto nuestros antepasados habían puesto en la década de 1490 y seguían teniendo todavía minorías. Así que en 1492, cuando se expulsan los judíos de España, ya se habían sido expulsados de todos los principales reinos de Europa. Y por supuesto, en ningún país de Europa había minorías islámicas, ni nada que ni remotamente se le pareciese. Fue entonces cuando los reyes católicos deciden unificar sus reinos desde el punto de vista religioso. Obligan a estas minorías a convertirse al cristianismo o a marcharse. Nada más. Y fuera, esto era el decreto de expulsión, era esto, o te conviertes o te vas. Y para vigilar el cumplimiento de esta ley, lo que solicitan al Papa es montar un tribunal que ya había existido, el Tribunal de la Inquisición. Había nacido en el siglo XII en el Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía cátara. El Papa les concede a los reyes católicos su deseo mediante una primera bula, la de 1478, esto fue Sixto IV, para acabar, en principio era solo para acabar con los judaizantes, es decir, con los falsos conversos, los tipos que decían haberse convertido al catolicismo y por lo cual al cristianismo, mejor dicho, todavía no existían los protestantes. Decían haberse convertido al cristianismo, pero luego realmente practicaban el judaísmo a escondidas. Eso se le llamaba judaizante, pero solo en Sevilla. La primera bula solo les faculta a los reyes para hacerlo en Sevilla. Luego ya posteriormente, no mucho después, en 1483, lo que hacen es extender mediante otra bula este tribunal a todos sus reinos. En Portugal ese tribunal se instauró poco después y con los mismos fines. En 1497 lo hizo Manuel I. En Roma funcionaba también una Inquisición. Empezó a funcionar a partir del siglo XVI, la Inquisición romana, que se denominaba Congregación del Santo Oficio, para luchar contra el luteranismo, obviamente. Por cierto, la Congregación del Santo Oficio sigue existiendo, aunque desde 1965 Pablo VI le cambió el nombre. Ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Joseph Ratzinger, que fue luego papa, el Benedicto XVI, fue prefecto de esta congregación durante muchos años. Ahora, que lo he estado mirando, es un cardenal español, no lo sabía, un tipo de Mallorca llamado Luis Francisco Ladaria. Bien, seguimos con Agustín, que tiene una cuestión sobre las guerras de religión. Se me ocurre preguntarte a lo largo de la historia de Europa por las guerras o la sangre derramada por motivos religiosos, como pueden ser las cruzadas. Así, con una visión global, ¿cuál es tu criterio sobre así el porcentaje, si se puede decir, de guerras religiosas? Claro que entiendo que no se pueden desligar de los nacionalismos o los deseos expansionistas de los reyes de la religión de ese país. Bueno, quería que te explayaras sobre esto. Bueno, gracias por la atención, saludos a todos. Pues mira, Agustín, este es un tema especialmente complicado, porque, a ver, la religión sin duda ha provocado muchas guerras, pero no solo ha sido la religión, sino que se ha juntado con otros motivos mucho más mundanos y que, por supuesto, pues tomaron la religión como casus belli. A ver, la guerra religiosa más mortífera de la historia fue la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII. Entre 1618 y 1648. Esta dejó unos 4 millones de muertos, más o menos. Alemania, de hecho, perdió un tercio de su población en esta guerra, aunque evidentemente la mayor parte fue a causa del hambre, se perdían cosechas, etcétera, y también de las enfermedades. La causa de la guerra de los 30 años, fue religiosa. O mejor dicho, el disparador fue religioso. La revuelta en Bohemia, pues cuando los protestantes checos tiraron por la ventana
del castillo de Hradzhani a los enviados del emperador Fernando II, etcétera. Habrás oído hablar de la defenestración de Praga. Bueno, fue religioso, evidentemente, pero los enviados y el propio Fernando II eran católicos. Pero lo que se despachó en aquella guerra no fue tanto religioso como una cuestión política de pura hegemonía. Fue la hegemonía de los Habsburgo, tanto de los Habsburgo austriacos como de los Habsburgo españoles. De hecho, en esta guerra, si te fijas en los bandos, verás que hubo potencias católicas, como Francia, la hija predilecta de la Iglesia, que se pusieron del lado de los protestantes, y otras, como Dinamarca, que eran luteranos, era un reino reformado, que empezaron en el bando protestante y luego se pasaron al católico. Es decir, que fue una guerra que empezó por una cuestión religiosa, pero que en el fondo se despachaban asuntos que no tenían nada que ver con la religión, sino con el poder político. Ojo, esto de la guerra de los 30 años es perfectamente extrapolable a otros conflictos religiosos, ¿eh? A ver, las guerras contra los turcos, por ejemplo, tuvieron un componente religioso cuando los otomanos eran una amenaza, los siglos XVI y XVII. Cuando dejaron de ser una amenaza, pasaron a ser aliados de los monarcas cristianos de Europa Occidental. Ya no había problema. Es decir, cuando es más, los propios franceses amistaron con los turcos si veían que los turcos, o los otomanos, mejor dicho, atacaban al rey de España, que era su enemigo. Vamos, podemos verlo, por ejemplo, en la guerra de Crimea, que tuvo también una excusa religiosa por parte de los rusos, y ahí los otomanos estuvieron aliados con Francia y con Inglaterra. Es decir, que las guerras de religión casi siempre tienen un elemento político. De ahí que sea muy difícil saber a ciencia cierta el número de víctimas de las guerras religiosas. Bien, vamos ahora con Antonio, que ha escuchado el programa que hice sobre la historia de la aviación y nos presenta un personaje muy interesante. Hola, buenos días, Fernando. Mira, acabo de escuchar tu programa El sueño de Dédalo y he hecho en falta al español Diego Marín Aguilera, quien en 1788 voló 431 varas castellanas, que son unos 360 metros. Su historia además me parece bastante representativa de las personas que intentan realizar sus sueños en esta nuestra España, ya que sus vecinos se mofaron de él e incendiaron su máquina voladora. Murió pues unos 6 años después, pues con apenas 44, seguramente, imagino, de pena, marginación y bien, fruto de la siempre presente y atrevida incultura que teme todo lo que no pueda entrar en su estrecha mente. Un saludo y muchísimas gracias por tu trabajo. Pues muchas gracias, Antonio. No conocía yo la historia de Diego Marín Aguilera, así que a resultas de tu llamada lo he consultado. Nunca, jamás, te lo prometo, había oído hablar de él. Diego Marín Aguilera es, bueno, lo que nos ha contado Antonio, fue un inventor del siglo XVIII de un pueblo de Burgos llamado Coruña del Conde, está cerca de Aranda de Duero, que construyó un pequeño planeador en el año 1793 y se subió a él. Voló, pues, 431 varas castellanas, como nos ha dicho Antonio, unos 360 metros más o menos, lanzándose desde una torre del castillo de su pueblo. El planeador lo que hizo fue recubrirlo de plumas y, bueno, él era de tipo articulado, él se montó dentro y mediante unos mecanismos que construyó movía las alas como si fuese un pájaro. Evidentemente se estrelló porque los conocimientos de aerodinámica de Antonio eran muy rudimentarios. Se estrelló después de volar, ojo, no está mal, 360 metros, y los vecinos pues se mofaron de él pensando que estaba para allá, es decir, que estaba loco. Y bien, y no consta que volviese a intentarlo. Pero nada, ahí dejo el recordatorio de este pionero que, por cierto, tiene un monumento en su pueblo, que he visto en la fotografía. De hecho, el monumento es el mismo planeador. Se lo puso el ayuntamiento y el Ejército del Aire. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contraplano en la contracrónica, así que si os interesa ya sabéis por dónde pasaros. Si no, nos escucharemos de nuevo la semana próxima aquí en la contrahistoria. Una contrahistoria especial a la que asistirá como siempre asiste él, poniéndolo todo encima de la mesa, todo el conocimiento encima de la mesa, Alberto Garín. Así que no os voy a decir todavía el tema, pues lo tenemos ya acertado, Alberto y yo. Os daré la pista el día antes para que lo escuchéis, pero es un temazo y, por cierto, muy navideño. Hasta la próxima semana, amigos.